La oportunidad y el hermoso privilegio de estar un día más en la casa del Señor, ¿verdad? Como decía el salmista, yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Es una bendición estar un día más en este lugar, ¿verdad? Para poder, hermanos, rendirle culto al Dios eterno, al que está sentado a la diestra, al que está, hermanos, coronado de honra y de gloria. A Él venimos a adorar, a Él venimos a alabar, a Él venimos a bendecir en esta noche. Sabemos, hermanos, de que Dios no necesita de nuestra adoración. La Biblia nos narra que Dios tiene seres angelicales, hermanos, que le alaban día y noche. Y la Biblia nos dice de que hay 24 ancianos, ¿verdad? Y hay 4 seres vivientes que no cesan día y noche decir: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Dios, hermanos, tiene seres angelicales que le alaban día y noche, hermanos, pero también tiene un pueblo, tiene una iglesia, hermanos, que ha comprado a precio de sangre. Y por eso estamos en esta noche, porque hemos reconocido el favor y la misericordia de nuestro Dios. No porque nosotros seamos un pueblo entendido, no porque seamos pueblo, hermanos, de mejor rostro ante las demás naciones, sino porque la misericordia de Dios así ha sido, y por Él estamos en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos, mi cuñado, mi hermana que está un día más acá con nosotros. Dios bendiga también a mi hermana Erika, ¿verdad? A sus hijos. Nos alegramos al poder verle una vez más en este lugar. Sabemos de que si ha venido a través de esta circunstancia del clima es porque hay una necesidad en su vida. Y de igual manera ha reconocido de que su alma, su vida depende de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces vemos lo que está a nuestros ojos, a nuestro alcance, pero si hay algo eterno es el alma, ¿verdad? Así de que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a mi hermano Milton, mi hermana Damaris, que el fin de semana no pudieron estar por motivos, ¿verdad?, familiares. Reconocemos de que su padre, el padre de mi hermana Damaris, estaba enfermo, pero gracias a Dios que ya está con bien, está en casa y están acá nuevamente con nosotros. En esta noche, hermano, yo sé que, como decían nuestros hermanos, el clima está, ¿verdad?, bastante, quizás no bueno para salir, pero yo creo de que el sacrificio que Jesucristo hizo no se compara, hermanos, al sacrificio que nosotros hemos hecho, ¿verdad? No es nada. Es un esfuerzo, sí, es un esfuerzo grande que hemos hecho, pero el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario no se compara con esto. La Biblia dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios, el Padre, entregó lo más lindo que Él tenía. El Padre entregó lo más hermoso que podía tener. El Padre entregó lo más apreciado que podía tener a su lado. El Padre entregó lo más bueno que Él tenía. Muchas veces nosotros, cuando damos algo, quizás lo damos lo que nos sobra, quizás damos lo que no necesitamos. Pero si hay alguien que dio lo mejor que tenía, si hay alguien que dio, hermanos, lo preciado que tenía en su vida, fue el Dios el Padre. Y, hermanos, y entregó a su Hijo para que viniera a morir a la cruz del Calvario. Y por eso estamos en esta noche, en este lugar. Así es de que por eso, hermanos, dice una alabanza, que no hay precio, no hay cómo pagarle. Hermanos, aunque nosotros pagáramos con todo el dinero en el mundo, no podemos pagar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque entendemos que la salvación no se compra con dinero. La salvación no la compramos con el dinero que existe en el mundo. Si la salvación se comprara por medio de precio, de dinero, nosotros estuviéramos excluidos de esa salvación. Solamente la pudieran comprar los ricos, los cantantes, los millonarios que existen en el mundo. Pero lamentablemente, hermanos, para ellos la salvación no se compra con dinero,
sino que fue, hermanos, por gracia, una gracia inmerecida que Cristo mostró en aquella cruz del Calvario. Bien, hermanos, en esta tarde doy gracias a Dios que me cede una vez más la oportunidad de leer la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús. Gloria al nombre del Señor. Ya tenía varios días, hermanos, de no predicar y como que la cuerda se había, ¿verdad?, ahí pegada. Ya teníamos varios tiempos, pero gracias a Dios nos concede una vez más, hermanos, leer la palabra del Señor. Vamos a ir, hermanos, al Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 6. No sé si alguien le puede dar, hermanos, la Biblia también a mi hermana Erika para que pueda también leerla. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo, hermanos, 60 al versículo 68. Gloria a Dios. El mensaje prácticamente lo estaremos tomando del último versículo, que es el 68. Pero para que podamos entender un poco, hermanos, vamos a leerlo del versículo 60. Evangelio Juan, capítulo 6, versículo 60. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de estos, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de entre vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esta es la palabra, hermanos, que el Señor ha puesto de poder compartirla en esta preciosa noche, donde estaremos predicando, hermanos, ¿verdad?, en la pregunta o en la respuesta más bien que el apóstol Pedro le dio a Jesús. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Gloria a Dios, aleluya. Entendemos por medio de la palabra del Señor de que Dios, desde un principio, la Biblia dice, hermanos, de que Dios hizo al hombre conforme a su semejanza. Dios creó al ser humano, ¿verdad? Como dicen muchos, lo tripartió en tres, ¿verdad? Un ser humano, ¿verdad? En tres personas, en tres seres, con lo que podemos, hermanos, mencionar cuerpo, alma y espíritu. El ser humano, ¿verdad?, tiene estas tres facetas, tres partes, con la cual Dios la creó desde un principio. Todos sabemos el principio de la creación.
Todos sabemos cómo empezó, en verdad, lo que es la generación o el ser humano. Muchos han decidido, muchos quieren decir de que el hombre vino, verdad, de la nada, que existe de la materia. Otros dicen que el hombre, verdad, viene del mundo. Todas estas filosofías, verdad, carecen de veracidad. Pero más sin embargo, la palabra del Señor nos habla de que Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Cuando entendemos de que el hombre, verdad, antes de fallarle a Dios, Dios lo había hecho para que fuera un ser eterno, un hombre que pudiera vivir, hermanos, sin poder morir. Lamentablemente encontramos de que la Biblia dice de que Adán le falló a Dios. Adán con Eva, hermanos, fallaron a la palabra que Dios les había encomendado. Por lo cual la Biblia dice de que por Adán y Eva, hermanos, entró lo que es la muerte del ser humano. Entró lo que es la muerte física como también lo que es la muerte espiritual. Pero más adelante encontramos en el libro de los Romanos de que el apóstol dice de que por un hombre entró la muerte, verdad, a lo que es al hombre, pero que también por un hombre entró la vida del ser humano. Hablando, hermanos, del mismo Cristo, hablando del mismo Dios. Pero también entendemos, hermanos, de que Dios hizo, hermanos, el alma, hermanos, el cual nunca muere. Aunque este cuerpo, hermanos, por sus años que vaya adquiriendo, ¿verdad? Pablo dice que este cuerpo, hermanos, secular, este cuerpo físico, se va desgastando día con día, pero hay algo dentro de nosotros, hermanos, que no pasa de ser el mismo. Y es el alma, hermanos, que es eterna. Aunque nosotros y el ser humano, usted ve cuánta gente, hermanos, allá en el mundo, ricos, hermanos, se han, hermanos, hecho tantas operaciones, queriendo cambiar su aspecto físico, queriendo, hermanos, quitarse las arrugas, queriéndose, hermanos, tapar lo que es el cabello blanco. Aunque está establecido para el ser humano de que llegue, hermanos, a la vejez, de que lleguemos a esa etapa. Pero el ser humano, hermanos, en su conciencia, en su vida, hermanos, no quiere llegar a esa etapa. Y muchas veces queremos, hermanos, cuidar lo que es el cuerpo físico. A veces nuestra atención es más a lo que el cuerpo, hermanos, se refiere. Hay gente, hermanos, que se han hecho tantas operaciones, hermanos, y usted puede ver, hermanos, de lejos, quizás a una persona joven. Pero lamentablemente los años nadie se lo va a quitar. Lamentablemente, hermanos, los 60 años que tenga esa persona, la cirugía no se lo puede quitar. Hermanos, cuánto se haga, hermanos, y cuánto, hermanos, pueda hacerse por su cuerpo, lamentablemente los años le llegan. Lamentablemente, hermanos, el cuerpo, hermanos, tarde o temprano va a llegar a la sepultura. Tarde o temprano, dice la Biblia, que establecido está para el hombre que muera una vez y después el juicio. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, vemos acá de que en el capítulo 6 del libro, hermanos, de Juan, nos narra, hermanos, de que Jesús, hermanos, empezó, hermanos, su recorrido, hermanos, por todas las ciudades. Ahí podemos ver, hermanos, de que Jesús llega a lo que es el mar de Galilea. Cuando Jesús, hermanos, llega a aquel lugar, la Biblia nos dice, hermanos, de que una gran multitud le seguía. Gente, hermanos, de todas las ciudades alrededor, gente de todos los lugares se acercaron donde estaba el maestro. Gente de todos los lugares llegaron donde estaba aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. Muchas de estas personas seguían a Jesús, hermanos, porque les daba de comer. Muchas personas llegaban donde Jesús porque Jesús hacía milagros.
Usted ve que en el ministerio de Jesús, vemos de que Jesús libertó, hermanos, a aquellos oprimidos, libertó, hermanos, a aquellos que estaban, hermanos, oprimidos por las huestes espirituales de maldad. Jesús, hermanos, libertó a aquellos hermanos que también estaban leprosos. Jesús había resucitado a Lázaro. Jesús, hermanos, había resucitado a la hija, hermanos, de aquella viuda de la ciudad de Naín. Y así cuantas cosas Jesús había hecho. Y por eso, hermanos, le seguía una grande multitud. Jesús, hermanos, al darse cuenta, hermanos, de todo esto, dice la Biblia, hermanos, que se fue al otro lado de aquella ribera. Cuando Jesús, hermanos, había alimentado a más de 5,000 personas, dice, hermanos, que los dejó y se fue al otro lado de aquel mar de Galilea. Y la gente, hermanos, cuando no vio a Jesús y cuando no vio a aquellos 12 discípulos, dice la Biblia, hermanos, que aquella gente empezó a desesperarse. Empezaron, hermanos, a buscar al maestro por donde lo pudieran, hermanos, buscar. Entraban, hermanos, y salían de una barca porque querían encontrar, hermanos, aquel que le había dado de comer. Y a tal manera, hermanos, que de tanto buscar al maestro, la Biblia dice, hermanos, de que llegó el momento cuando encontraron a Jesús. Pero Jesús, hermanos, no se alegró tanto. Jesús, hermanos, el verso 25, hermanos, ahí más adelante usted puede ver de que Jesús le dijo a estas personas, aleluya, vosotros me seguís, aleluya, no por la comida que a vida eterna permanece, sino que ustedes me siguen, aleluya, por la comida que perece. Pero Jesús les dijo, más trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Gloria sea el nombre del Señor. Porque el ser humano está interesado más bien, hermanos, en cuidar este cuerpo, en cuidar lo que es el cuerpo físico, y no está de mal. No está de mal, hermanos, de cuidar lo que es este tabernáculo, hermanos, el cual mora el Espíritu de Dios. Pero la Biblia, hermanos, nos dice de que cuando Jesús empezó, hermanos, a decirle estas palabras a estas personas que trabajaran, hermanos, por la comida que a vida eterna permanece, los discípulos, hermanos, empezaron, ¿verdad?, a ofenderse. La gente empezó, hermanos, quizás a no gustarle las palabras que el maestro le decía. Empezaron, hermanos, aquella gente quizás a ofenderse con lo que Jesús les estaba diciendo en esa ocasión. Gloria sea el nombre del Señor. La vida, hermanos, presente, o la vida, hermanos, que tenemos por delante, nos presenta muchas veces, hermanos, diversas situaciones que a veces nos preocupan y a veces, hermanos, hasta nos cargan, hermanos, en nuestros corazones con algo que nosotros no tenemos que cargar. La vida presenta situaciones que parecen, hermanos, que no tendrán una salida, hermanos, el día de mañana. En la vida encontramos grandes circunstancias. Todo, hermanos, en la vida a veces parece ser una vida incierta. Con lo que nosotros, hermanos, podemos ver alrededor, muchas veces creemos, hermanos, que ya nuestros problemas no tienen solución. A veces cuando empezamos a ver a nuestro alrededor, empezamos a darnos de cuenta que la situación, la adversidad que está a nuestro alrededor, a veces creemos que es más grande, hermanos, que nuestro Dios. Pero a veces, hermanos, ahí es donde nos tenemos que detener. Ahí es donde nosotros que nos podemos, hermanos, parar y preguntarnos, hermanos, si es más bien regresar atrás o seguir hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le dijo, hermanos, al pueblo de Israel, por medio de, hermanos, de un profeta, y le dijo, parados por los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino
camino y andad por él. Bendito sea el nombre del Señor. Hay veces, hermanos, que en nuestra vida, que nosotros vamos caminando, hay veces situaciones tan, hermanos, difíciles, que muchas veces queremos regresar atrás. Que muchas veces, hermanos, ya no queremos seguir hacia adelante. Hermanos, pero podemos decir, como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gloria sea el nombre del Señor. Jesús, hermano, nos dijo, aleluya, que en el mundo tendríamos aflicción. En el mundo, hermanos, tendríamos diversidades de situaciones que vamos a cruzar. Hay gente, hermanos, que dicen allá afuera: si ya no quieren sufrir, venga Cristo para que se termine todas las preocupaciones. Mas sin embargo, hermanos, dentro del camino del Evangelio, mas sin embargo, dentro del camino, hermanos, que Cristo nos ha trazado, podemos ver, hermanos, que hay caminos, hermanos, que a veces son duros, que hay procesos, hermanos, en la vida que son difíciles. Pero es ahí, hermanos, donde nuestra fe, es ahí, hermanos, donde nuestra mirada tiene que estar puesta en el galardón que Cristo nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el escritor, hermanos, allá en el libro de los Hebreos dice, hermanos, que puesta nuestra mirada en Jesús, aleluya, el consumador de nuestra fe. Porque cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, porque cuando nosotros quitamos nuestra mirada, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, entonces es ahí cuando sucede que muchas personas, hermanos, empiezan a regresar atrás. La Biblia nos narra, hermanos, de un pueblo llamado Israel, que cuando Dios los sacó del pueblo de Egipto, la Biblia dice, hermanos, que muchas de aquellas personas, hermanos, fueron miles de personas que salieron de aquel lugar. Pero allá en el libro de los Hebreos dice la Biblia, hermanos, que no de todos se agradó Dios. Todos, hermanos, a la verdad salieron. Todos, hermanos, cruzaron el mar. Todos, hermanos, vieron cómo Dios los había sacado. Todos pudieron ver cómo Dios hizo milagros. Dios, hermanos, partió el mar en dos. Dios le dio de comer en aquel desierto. Dios le dio de beber en aquel desierto. Pero más sin embargo, dice la Biblia, hermanos, que no de todos se agradó Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos, hermanos, del pueblo de Israel, en vez de poner la mirada, en vez, hermanos, de seguir caminando, en vez de seguir avanzando, muchos de ellos decían, hermanos, querer volver hacia atrás. Aleluya, dice la palabra que el pueblo de Israel, hermanos, cuando iban por el desierto, muchos de ellos decían, nos acordamos de la comida que comíamos allá en Egipto. Nos acordamos de los pepinos. Nos acordamos del pescado que comíamos. Nos acordamos de la cebolla y de todo empezó a acordarse Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y la iglesia, hermanos, está pasando por este desierto. Estamos pasando, hermanos, por un momento, hermanos, tan corto en la vida, hermanos, porque esperamos, hermanos, según las promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, hermanos, este proceso o este tramo que vamos cruzando, hermanos, es corto. La Biblia dice, hermanos, que ahora está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando nosotros creímos. Si alguien, hermano, aceptó hace más de 20 años, son 20 años menos. Si mi hermana Erika aceptó la semana pasada, es una semana menos. Pero la Biblia dice, hermanos, que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, hermanos, no hay que pensar volver hacia atrás. No hay por qué, hermanos, poner nuestra mirada en las cosas de atrás, sino que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del
en más de una ocasión quizás nos hemos visto tan presionados por circunstancias, hermanos, que no sabemos cómo manejarlas. Y que a veces, hermanos, que al tomar una decisión, puede ser la decisión equivocada. Puede ser una decisión, hermanos, inapropiada, que nos va a traer problemas a un futuro. Y es por eso que antes de hacer algo, que antes de, como le dijo Jesús a sus discípulos, ¿queréis acaso ir vosotros también? Pero Pedro, hermanos, analizó aquella pregunta. Pedro se sentó quizás a analizar por unos segundos antes de responderle al maestro. A veces, cuando nosotros respondemos algo a la ligera, cuando hay, hermanos, ira, cuando hay enojo, o cuando hay algo dentro de nuestro corazón, muchas veces respondemos cosas que no debemos de responder. Muchas veces decimos cosas que no tenemos que decir. Pero Pedro quizás analizó bien antes de responderle a su maestro. Y él le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Hay gente que se da lujo, hermanos, dentro de las iglesias. Hay gente lamentable que dentro de las iglesias se van como que si Dios perdiera algo, como que si le estamos haciendo daño a Dios, como que si fuera Dios el que le estamos haciendo un daño. Pero más sin embargo no nos damos de cuenta que ese daño nos estamos haciendo nosotros mismos. Creemos que nosotros le estamos haciendo un daño a los demás hermanos. Creemos que nosotros le hacemos un daño a aquellas personas que están dentro de la iglesia. Pero más sin embargo, el que sale perdiendo es el que se va. Hay gente que busca, hermanos, dentro de las iglesias. Hay gente que se da el lujo de ir en iglesia. Hay gente que se da el lujo de ir una semana a esta, se va la otra semana a la otra, donde sentirse bien, donde se poder, hermanos, agradar su cuerpo, donde, hermanos, su carne se pueda agradar, donde su vida secular, su cuerpo, su ego se pueda agradar. Porque a veces no es tanto, hermanos, que la gente se preocupa por el alma, sino que muchas veces, a veces nos preocupamos por nuestro ego. Nos preocupamos muchas veces, hermanos, por nuestro yo. Nos preocupamos a veces, hermanos, por nuestra vida propia. Y a veces hay gente, hermanos, que se va de iglesia en iglesia. Pero más sin embargo, hermanos, nos podemos dar de cuenta, hermanos, que a donde nosotros vayamos, ahí, hermanos, también Dios va a estar en esa iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y si a veces queremos agradar a la carne, hermanos, ya ahí es otro problema. Pero, hermanos, donde nosotros quiera que vayamos, la presencia de Dios también está ahí. Y lamentablemente el hombre y la mujer no se podrán esconder, hermanos, delante de la presencia de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Así es de que, hermanos, a veces si hay gente que se da ese lujo, hermanos, como que si es la iglesia que lo va a salvar, como que si es la religión que lo va a salvar. Mas la palabra del Señor dice, hermanos, porque solamente hay un solo Salvador y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se entregó, hermanos, a sí mismo por nuestros pecados. O sea, hermanos, en otras palabras, que donde nosotros vayamos, donde se predique la palabra de Dios, ahí también Dios nos va a corregir, hermanos, en nuestra vida como nosotros andemos. Gloria sea el nombre del Señor.
Porque hay gente, hermanos, ahora en día que se preocupa más por su vida física, se preocupa más, hermanos, por su cuerpo, se preocupa más, hermanos, por esta vida terrenal. Pero Jesús, hermanos, les dijo a aquellas personas que trabajaran, hermanos, por la comida que a vida eterna permanece. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, en este lugar. Trabajando, hermanos, por algún día coronar nuestra carrera. Reconociendo, hermanos, que este cuerpo tarde o temprano, hermanos, tendrá que ascender a sepultura. Pero si hay algo eterno dentro de nosotros, es el alma, hermanos, que es eterna. Y esa, hermanos, es la que un día se presentará, hermanos, delante de Dios. Pasarán, hermanos, miles de años. Aquellas personas que murieron desde el principio de la creación, aquellas personas que murieron hace miles de años, su cuerpo murió. Su cuerpo está allá en la tumba. Pero el alma, hermanos, es eterno. Quizás si Dios no viene de aquí a miles de años, este cuerpo, hermanos, ya nadie se va a acordar de nosotros. Nadie tendrá memoria de nosotros. Pero su alma seguirá siendo eterna. Esa alma, hermanos, vivirá para siempre. La Biblia dice, hermanos, de que allá en el libro de Apocalipsis, hermanos, ahí habrá un juicio. El juicio, hermanos, del gran trono blanco. Un nombre, hermanos, quizás no muy temido, porque el nombre que tiene, hermanos, es bastante agradable. El juicio del gran trono blanco. Pero en realidad lo que se va a hacer ahí, hermanos, es lo más triste y lamentable. ¿Cuántos de nosotros aquí más de alguna vez hemos tenido que ir a alguna corte? ¿Cuántas veces quizás usted ha visto por la televisión, hermanos, cuando una persona ha cometido un crimen, cuando una persona ha cometido un delito y esa persona es llevada, hermanos, ante un juez, donde se juzgan aquellas personas que han matado, donde se juzgan aquellas personas que han cometido tantos delitos? Ahí mucha gente quiere pagar abogados. Mucha gente quiere pagar diferentes clases de abogados. Hacen lo imposible para no poder enfrentarse con un juez. Hacen lo imposible quizás también, hermanos, de cambiar esa fecha. Quizás hacen lo imposible de que esa fecha nunca llegue. Lamentablemente esa fecha llega. Lamentablemente para esa persona llegará. Quizás muchos quieren o querrán o que piensan de que ese juicio donde Cristo juzgará a toda, hermanos, el mundo, hermanos, aquellos que hicieron la maldad, quizás nunca va a llegar. Pero déjeme decirle de que ese día está, hermanos, pronto por llegar. Ese día, hermanos, se avecina y ese día va a llegar, queramos o no queramos. Quiera el ser humano que llegue o no quiera el ser humano que no llegue, lamentablemente va a llegar. La gente, hermanos, a veces cuando se escuchan, hermanos, aquellas palabras de un juez, hay, hermanos, ese grito quizás de lamento. Hay ese grito quizás, hermanos, de angustia de la familia, de los padres. Hermanos, cuando condenan a sus hijos. Usted puede ver, hermanos, aquel terror en la familia cuando se juzga a una persona. Hermanos, y qué lamentable será también estar, o aquellas personas que lleguen a ese lugar. Hermanos, porque un día, hermanos, decidieron darle la espalda a Cristo. Porque un día, hermanos, no quisieron seguir avanzando, hermanos, en cual Dios los ha llamado.
Muchas personas se han quedado, hermanos, por los caprichos. Muchas personas se quedaron, hermanos, porque nadie, hermanos, quiere que lo corrija. Lamentablemente tendrá que llegar un día, hermanos, ante el juez, donde aquel juez, hermanos, juzgará, dice la Biblia, lo que hayamos hecho acá en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas de estas personas que serán juzgadas, hermanos, muchas de esas personas estuvieron o estarán dentro de las iglesias. Lamentablemente, hermanos, nunca se decidieron de corazón, hermanos, seguir a Jesús de todo su corazón. Porque muchas veces, hermanos, dentro de las iglesias vienen muchas personas no por querer ser salvas. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es así, hermanos. Gloria a Dios. Muchas veces hay gente que llega a la iglesia no por ser salva. Pero Cristo, hermanos, quiere salvarnos a todos. Y es por eso, hermanos, que Cristo, hermanos, si alguien dio lo más preciado, hermanos, que Él tenía, fue Dios el Padre, que envió, hermanos, lo más íntimo que tenía, dio lo más preciado que tenía, para poder, hermanos, salvar al ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero podemos decir, hermanos, como dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Ahí, hermanos, ahí está la eternidad. Ahí, hermanos, será una eternidad. Hermanos, hay dos caminos, dice la Biblia, que al hombre le esperan. En el libro de Proverbios, capítulo 14, si no me equivoco, ahí, hermanos, nos habla que dice la Biblia que al hombre hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final es camino de muerte. Hay situaciones que tenemos que pararnos. Hay veces que tenemos que hacer un autoexamen. Hay veces que tenemos que preguntarnos: Señor, ¿será que te estoy agradando? Señor, ¿será que aquí como voy bien? Como el Señor le dijo al pueblo de Israel: parados en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra, hermano, Señor, en la palabra que el apóstol Pedro menciona ahí, viene, hermanos, del idioma griego, hermanos, de la palabra que se llama kurios, que significa, hermanos, tener poder, que significa, hermanos, tener autoridad, dominio y control sobre toda situación. Jesús tiene el control. Jesús tiene el control, hermanos, de nuestra vida. Cual sea la circunstancia que usted esté pasando, no importa. Dios es más grande que ese problema. Dios es más grande que esa adversidad. Dios es más grande de la enfermedad que pueda estar pasando. Dios es más grande del problema económico que pueda estar pasando. Dios es más grande que ese problema familiar que pueda estar pasando. A veces creemos de que no hay salida. A veces creemos de que no hay solución. Y a veces queremos hacer como aquellos discípulos que regresaron atrás. Pero en esta noche yo sé que ustedes estamos aquí como aquellos 12 discípulos. Como dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Cuando Jesús andaba acá en la tierra, la Biblia dice, hermanos, que en cierta oportunidad Jesús, hermanos, se sube en una embarcación. También sus discípulos iban con él. En esa oportunidad la palabra dice de que Jesús, hermanos, se fue al fondo de aquella barca. Se fue, hermanos, en su cuerpo físico. Jesús se cansó.
en su cuerpo literal se cansó, por lo cual dice la Biblia que se fue a dormir allá al fondo de la barca. Pero dice que en aquella situación, en aquel momento de que aquellas personas iban sobre aquella barca, dice que una tempestad empezó a surgir. Empezó a venirse quizás un viento recio. Empezó a venirse una gran, hermanos, tempestad. Empezó a venir una gran lluvia sobre aquella embarcación. Se levantaron, hermanos, aquellas olas. La Biblia dice de que aquellas olas empezaron a cubrir la barca. Cuando la Biblia dice que aquellas olas empezaron a cubrir la barca, se refiere, hermanos, que aquellas olas eran más grandes que aquella embarcación. Era más grande que aquella embarcación. No quiere decir, hermanos, que aquellas olas ya habían, hermanos, cubierto, hermanos, ya habían llenado de agua aquella embarcación, sino que, hermanos, aquellas olas, hermanos, eran tan gigantescas que, hermanos, sobrepasaban, hermanos, el grandor de aquella barca. Y empezaron los discípulos, hermanos, a orar. Empezaron sus discípulos, hermanos, a entremecerse. Llegó, hermanos, el miedo a aquellos discípulos. Llegó, hermanos, la aflicción a aquellos discípulos. Pero se dieron, hermanos, cuenta y se acordaron de que Jesús estaba ahí con ellos. Se acordaron de que Jesús estaba ahí en aquella embarcación. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando se acordaron, hermanos, que Jesús iba en aquella embarcación, dice la Biblia, hermanos, que fueron, hermanos, allá al fondo y le dijeron: Jesús, levántate, porque perecemos. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermanos, que nosotros queremos caminar solos. Muchas veces queremos seguir caminando solos y a veces nos hemos apartado de Dios. Hermanos, pero dice la Biblia, hermanos, que nosotros tenemos, hermanos, que caminar con Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que Jesús, hermanos, se levantó, hermanos, y empezó a reprender aquella tempestad. Empezó a reprender aquellos vientos. Y decía, hermanos, aquella gente: ¿quién es este que aún los vientos y, aleluya, y la tempestad le obedecen? Hay tempestad, hermanos, que viene a nuestra vida. Van a haber tempestades que van a surgir dentro de nuestra vida. Y a veces quizás no vamos a saber a quién acudir. Quizás, hermanos, muchas veces no sabemos a quién clamar. Quizás, hermanos, nuestros amigos se fueron. Quizás nuestro hermano se fue. Hermanos, y esa tempestad va a venir quizás a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestros hijos. Pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús para calmar esa tempestad. Ahí estará Jesús a su lado para poder ayudarle en ese momento de situación. Hermanos, ¿qué es lo que Jesús no entiende en nuestra vida? La Biblia dice que Jesús fue 100% humano y 100% divino. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice la Biblia, pero sin pecado. Él sabe lo que nosotros estamos cruzando. Él sabe nuestra necesidad. Él sabe nuestra aflicción. Él sabe nuestra angustia. Lo único que tenemos que decir: Jesús, sálvame porque perezco. Gloria sea el nombre del Señor. En la Biblia, hermanos, encontramos también a Pedro, hermanos, un hombre, hermanos, que cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas del mar, Pedro le dijo: aleluya, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, dice la Biblia que Pedro caminó bien. Pero llegó, hermanos, el momento cuando las olas empezaron, hermanos, a engrandecerse. Empezaron las olas, hermanos, a venir sobre la vida de Pedro. Y ahí, hermanos, la fe de Pedro empezó a menguar. Pero cuando Pedro iba hundiendo sobre las aguas, dice la Biblia,
de que Pedro, hermanos, alzó la voz y le dijo: Jesús, sálvame porque perezco. No sé si alguien, hermanos, ha venido acá con deseos quizás ya no de seguir. Quizás alguien, o de los que me están viendo por las redes sociales, quizás ya no quiere seguir. Quizás ya no quiere seguir, hermanos, en el Evangelio. Quizás muchos dejaron de seguir a Jesús. Pero en esta noche yo les puedo decir que pueden volver nuevamente a Cristo. Jesús les está esperando. Solamente Jesús hay salvación. Solamente Jesús hay vida eterna. Lamentablemente el hombre la busca por medio de la religión. Y en el mundo hay muchas religiones, miles de religiones. Lamentablemente la religión no lleva a la salvación. Quien lleva a la salvación es Jesucristo. Es el único camino. Es el único redentor. Es el único mediador. No hay otro. No hay otra forma. Solamente en Él hay perdón de pecados. En medio del problema, hermanos, que le preocupaba al apóstol, hermanos, el apóstol pudo ver de que Jesús, hermanos, tenía la solución hacia toda la adversidad. Cuando nosotros entendemos de que Jesús tiene la solución a toda la adversidad, no importa la situación, no importa la circunstancia que venga a nuestra vida, seguiremos avanzando. Seguiremos caminando. Que si hay muchas veces, hermanos, que hay que llorar, sí. Hay veces hay que llorar. Hay veces que sentimos ya no poder. Hay veces que sentimos que la carga se hace pesada. Hay veces que sentimos que nuestra fuerza ya no da más para más. Pero ahí está la diestra de Dios. Ahí está la diestra de Dios para ayudarnos. Él es el único refugio. Él es el único, hermano, donde nosotros nos podemos esconder. El hombre busca, cuando está, hermanos, en guerra, busca refugio. Busca donde poder esconderse. Busca la manera de escapar de la adversidad. Hacen grandes murallas. Hacen grandes, hermanos, muros donde protegerse. Pero el refugio del cristiano está en Jesús. El refugio está en nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, hermanos, es llegar a la conclusión que solamente Jesús tiene el control de todas las cosas. Sino que también, hermanos, Él tiene la respuesta a cualquier situación. Jesús tiene, hermanos, la respuesta o es la conclusión de todos los problemas, pero es el único, hermanos, que también trae una respuesta a nuestra vida que nos llevará, hermanos, al camino correcto. En la Biblia encontramos, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo, hermanos, 41, versículo, hermanos, 16. De un rey, hermanos, llamado Faraón, donde aquel hombre, dice la Biblia, que tuvo, hermanos, sueños. Ya, yo sé que ustedes saben, hermanos, ese sueño, ya sabe lo que es la historia. Cuando aquel hombre empezó, hermanos, a soñar que venían, hermanos, 7 vacas gordas, y después de eso venían también 7 vacas flacas. También, hermanos, después de esto tuvo otro sueño
cuando él, hermano, soñó que también habían 7 espigas hermosas, y que después de estas 7 espigas hermosas crecían otras 7 espigas, hermanos, que eran menudas y estaban abatidas. Aquel hombre afligido, aquel hombre por causa del sueño, empezó a llamar a todos los sabios, empezó a llamar a todos los entendidos de aquella ciudad. Pero más sin embargo, ninguno de ellos le pudo dar la interpretación a aquel rey. Ninguno pudo darle lo que el rey necesitaba. Pero el rey, hermano, se dio cuenta de un hombre, hermanos, el cual Dios le ayudaba a interpretar los sueños. Y era llamado aquel hombre llamado José. Dice la Biblia que cuando Faraón se dio cuenta, lo mandó a llamar. Y usted sabe la historia. Pero a lo que yo quiero llegar es de que cuando Faraón, hermanos, lo tuvo en su presencia, Faraón, hermanos, le dijo a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que tú oyes sueños para interpretarlos. Y mire aquí, hermanos, la respuesta de José. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Quién es el que da la respuesta correcta? Dios. Es Dios. ¿Quién es el que da la mejor respuesta a nuestra vida? Es Dios. ¿Por qué buscar la respuesta en lugares equivocados? ¿Por qué buscar, hermanos, respuesta donde nos van a decir una respuesta equivocada? Es mejor venir acá. Es mejor venir a donde Jesús, que Él sí sabe dar una respuesta concreta a nuestra vida. Quizás hay situaciones en las cuales nosotros no entendemos. Quizás hay situaciones en las cuales nosotros no podemos entender. Pero quien puede dar una respuesta a nuestra vida es nuestro Dios. Y es por eso que José le dijo a Faraón: Dios será el que dé una respuesta propicia a usted, rey Faraón. Así es de que, hermanos, la respuesta a nuestra vida se encuentra en Jesús. ¿Por qué no seguir a Jesús? ¿Por qué no seguir luchando? ¿Por qué no seguir avanzando? ¿Por qué dejar a Jesús? Si la Biblia dice de que estas pruebas que sufrimos no se comparan, hermanos, a la gloria venidera. La Biblia dice de que Jesús hace llover sobre buenos y malos. En esta vida quizás parece no tener, hermanos, quizás vemos de que tanto las personas que hacen la maldad comen, beben, ríen, se gozan. Pero si hay, hermanos, un día donde se va a dar, hermanos, se va a ver la diferencia, es cuando estemos delante de la presencia de Dios. La palabra del Señor dice en Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. No sé si estás llorando por alguna prueba. No sé si estás llorando por alguna dificultad. Pero la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el mundo en que vivimos está lleno de tinieblas. Pero aquí en Jesús hay luz.
En el mundo en que vivimos hay muerte, pero en Jesús hay vida eterna. En el mundo hay condenación, pero en Cristo hay salvación. En el mundo hay guerras, pero en Cristo hay paz. Hay vida y vida en abundante. En el mundo hay una carga que es el pecado, pero Jesús dice: venid a mí tal como estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En esta noche, el propósito de la palabra es que pongamos nuestras cargas en Jesús. A veces cargamos con nuestras situaciones, pero tarde o temprano esa carga será pesada. Pero es más fácil llevar esa carga agarrado de la mano de Dios. ¿A dónde iremos con nuestros problemas familiares? ¿A quién iremos con nuestros problemas financieros? ¿A quién iremos con nuestra enfermedad? Solamente Jesús hay la respuesta. Razón tuvo Pedro en decir: Señor, ¿a quién iremos? Es cierto que la palabra de Dios es dura. Es cierto que el camino es estrecho. Pero entendamos una cosa: no hay otra alternativa. No hay otro lugar. Solamente en Jesucristo. Amén. Así que en esta noche, hermanos, vamos a orar. Si hay alguien debilitado, si hay alguien enfermo, si hay alguien pasando con problemas financieros, si hay alguien pasando problemas familiares, si hay alguien pasando problemas con enfermedades, etcétera, en esta noche, hermanos, vengamos a este lugar. Pase, hermanos, en este lugar y vamos a orar. Quizás en su vida han habido momentos en que ya no puede, pero el Señor está a nuestro lado. Él está para ayudarnos. Él está ahí, hermanos, a nuestro lado para decirnos: yo estoy contigo como poderoso gigante. La Biblia dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será librado. Amén. Así de que en esta hora, hermanos, pasemos en este lugar. Póngale las cargas a Dios. Póngale, hermanos, sus problemas a Dios. Y Él será, hermanos, propicio a nuestra vida. Él será propicio a nuestra familia. Él será propicio a nuestra familia. Él será propicio a nuestros hijos, a nuestros padres. En esta noche, gloria sea el nombre del Señor. Así que en el nombre del Señor, hermanos, vengamos en palabra de oración. Padre que estás en gloria, Padre celestial que gloria está. Te damos gracias, Dios eterno, aleluya. En esta noche, Señor eterno, estamos delante de tu presencia, Señor. Mi Dios amado, aleluya, en tu casa de oración, donde hemos escuchado en la reconociendo, palabra, Dios mío, oh Dios eterno, aleluya, muy hermosa. Donde hemos reconocido, Señor, que no hay otra alternativa, Padre. Tu palabra dura, donde muchos volvieron atrás.